Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Se acerca el 14 de febrero y es una fecha en la que a mí me gusta tener un detalle con las personas a las que quiero. Me he puesto a rebuscar por el taller y me he encontrado estos corazones de madera. Estos venían colgados de las coronas de ramitas trenzadas que utilicé en un tutorial estas navidades. Os estará saliendo una ahí, arriba a la derecha, que es el link a ese tutorial que os comento. En cuanto a los corazones, tengo mogollón de ideas. Irán saliendo una detrás de otra en cuanto pase la intro. Yo lo primero que he hecho ha sido recortar 2 corazones en tela por cada corazón y 2 corazones en papel de scrap. ¿Veis? Tiene validez por cualquiera de las 2 caras. Yo lo voy a utilizar por las que os muestro. A la hora de cortar en la tela, lo que he hecho ha sido cortarla prácticamente del tamaño del corazón de madera. Pero como veis, lo he cortado con la tijera de onditas y se me quiere asomar un poquito la madera. Y, sin embargo, el papel lo he cortado más o menos medio milímetro más pequeño que el corazón original. Lo voy a poner directamente sobre la madera para que podáis verlo. ¿Vale? ¿Veis que está cortado un poquito más pequeño que el corazón original? Los corazones de tela, de papel, van a ir pegados sobre los corazones de tela y les voy a pasar un pespunte por el borde para que queden muy chulis. Y luego ya los pondremos aquí encima. Entonces, antes que nada, voy a encolar los papeles, los voy a pegar con la tela y los voy a dejar secar con peso encima, para que cuando estén totalmente secos pueda pasar la máquina de coser. Si no espero a que se sequen del todo, la máquina de coser se me va a enganchar. Si queréis, podéis saltaros el paso de la costura y lo hacéis directamente sobre la madera. Bueno, pues como veis, yo ya he ajustado el piquito que me salía por aquí en los corazones, ya los tengo del tamaño y lo que vamos a hacer es pegarlo sobre la tela. A la hora de cortarlo con la tijera de ondas, aquí por ejemplo en algunos casos, en este y en este otro, me he pasado un poquito, no pasa nada, porque como vamos a poner encima este otro corazón y va a ir completamente al ras de las ondas, no se va a notar mucho. Vamos a poner la cola en el papel y tampoco vamos a poner mucha cantidad porque ya sabéis que la cola blanca lo que hace es añadirle humedad al papel y lo arruga. Entonces vamos a poner lo que necesitemos, pero sin pasarnos de cantidad. Es importante llegar bien a los bordes para que estos se queden muy bien pegados y también por el centro para que no se nos formen ninguna burbuja que luego se nos haga arruga. Y los vamos a ir pegando en la tela. Igual que he pegado este, vamos a pegar los otros 4 y los vamos a dejar secar con peso encima. Yo lo voy a poner con unos cuantos libros y se va a secar perfectamente. Bueno, pues como veis, dejé los corazones secando con peso encima. Se han quedado bastante bien porque no se han deformado mucho y ya les he pasado el pespunte. He puesto un pespunte con un color que no iba a contrastar demasiado, pero que al mismo tiempo sí se iba a ver. Como veis, he ido haciendo el pespunte por todo el borde del corazón. Mi consejo principalmente para poder hacer esto bien y no saliros es ir con mucho cuidadito, porque el problema es que cuando en tela nos equivocamos, descosemos y no se nota, pero en el papel se queda el agujerito hecho. Entonces claro, si se queda un agujerito hecho porque nos hemos equivocado, se afea el trabajo. Entonces más vale ir despacito y buena letra, casi, yo he ido casi con la rueda, sobre todo en la zona curva, y guiando la máquina. Y así he conseguido hacer todo con calma y bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es rematar los hilos que nos han quedado colgando. Para ello, lo que vamos a hacer es, yo he cogido un alfiler y voy a tirar de estos hilos de los que tengo en este lado, hacia mí. Y veis que se sale aquí un bucle, pues ese es el bucle que tengo que traer hacia acá, porque ahí es donde está el hilo que me queda delante. ¿Vale? Es muy importante hacerlo así. Aquí, ¿qué hacemos? Le vamos a poner una puntita de adhesivo block
para que se sujete el hilo y lo vamos a cortar al ras, prácticamente al ras, quiero decir. No se nos va a deshacer esta costura porque el corazón va a estar pegado con el adhesivo block. Le ponemos aquí un puntito, muy poquito, no hace falta mucho. Nos aseguramos que coja todos los hilos y ya podemos cortar prácticamente al ras. Y así vamos a ir rematando todos los corazones. Bueno, y una vez que ya tenemos los corazones ya rematados los hilos, lo que vamos a hacer es entintar los bordes. Lo podríamos haber hecho antes de coserlo en la tela, pero a mí no me importa hacerlo ahora porque también quiero que la tela se me quede un poquito como entintada. Así es que vamos a darle una pasadita con la tinta esta de Diestress a todo el borde. Una pasadita rápida, tampoco hace falta ensuciar mucho, pero un poquito que le dé así un aire. Veis que si se van soltando pelillos de la tela, no importa porque es de lo que se trata, por eso lo he hecho así, para que si se suelta un poco de pelillos queda más simpático. Otra cosa importante, yo he hecho los corazones para que haya uno por cada cara, para pegar uno por cada cara. Podéis hacerlo como queráis, podéis poner uno por delante y otro por detrás, solo por delante y no poner nada por detrás, eso ya va un poquito en gustos. En esta parte de aquí que me ha quedado como mucho trozo de tela, lo voy a recortar un poquito. Bueno, y una vez que ya están entintados, lo primero que vamos a hacer va a ser pegarlos en el corazón de madera. ¿Veis? Que a la hora de ponerlos nos va a asomar un bordecito muy ligero, muy poquito, o sea, se insinúa un poquito la madera por debajo, aunque la madera siempre la vamos a ver en el borde. Así es que pongo cola en el corazón por debajo. Bueno, yo le estoy poniendo adhesivo block. Podéis ponerle cola, adhesivo block, silicona fría, silicona caliente, lo que queráis. Veis que yo no llego hasta el borde con el pegamento, porque quiero que el borde se quede un poco como con movimiento y por lo tanto que se quede levantado. No quiero que se quede completamente pegado al corazón. Ahora es muy importante centrarlo bien y ya presionar para que se quede todo perfectamente pegado. Aquí como queráis, o bien os entretenéis un poquito en sujetarlo, o le ponéis un poco de peso encima, o lo sujetáis con unas pinzas hasta que el pegamento, si fuese cola tendríamos que esperar un poquito más, al ser adhesivo block enseguida va a estar listo. Y antes de pegar la parte de atrás, me espero y pego de momento el segundo corazón. Aquí tenemos dos opciones. Podemos o bien abrir el agujero y para ponerle luego un lazo o lo que sea para colgar, o antes de pegar la parte de atrás, poner la cinta que vayamos a utilizar y pegar el otro corazón. A mí me gusta más la idea de volver a abrir el agujero, pero lo vamos a hacer con mucho cuidadito. Yo voy a coger este cúter de bisturí y voy a ir poquito a poco. Voy a abrir primero un huequecito en el medio, con mucho cuidado de no cortarnos, y vamos a ir rasgando tanto el papel como la tela. Lo quiero hacer de adelante para atrás para que el papel se vaya quedando un poco entrando en el agujero y no se me quede despeluchado por aquí delante. Bueno, yo creo que ha quedado bastante decente. Yo creo que vosotros en la cámara no lo percibís, pero yo sí que noto como que se quiere levantar la tela del corazón. Así es que lo voy a dejar un ratito reposar con peso encima. Mientras tengo los dos corazones reposando con peso encima, estoy empezando a preparar las decoraciones. He hecho unas mini etiquetas, lógicamente tienen que ser proporcionadas al tamaño del corazón. Bueno, podría hacer también una etiqueta muy grande, pero a mí me ha parecido que iba a quedar más bonito si era una etiqueta pequeñita. Así es que lo que voy a hacer es forrarlas con el mismo papel, pero voy a forrar una cara con un lado del papel y la otra cara
con el otro lado del papel, porque de esta forma vamos viendo algo distinto a lo que estamos viendo hasta ahora. Así es que voy a poner un poquito de cola en una de las caras y pego la etiqueta. En este caso estoy utilizando cola blanca porque me va a ayudar a darle un poquito de dureza a la etiqueta. Estoy utilizando un cartón fino que venía con unas sábanas y por eso quiero que coja un poquito más de consistencia. Pego la etiqueta y lo que hago es inmediatamente, ahora la recorto y la dejo también, aprovecho para dejarla debajo de este peso. Y ahora forramos el otro lado y ya dejamos que vaya todo secando con peso encima. Este otro lado lo podemos hacer o bien para que la raya quede en recto o para que la raya quede en el otro sentido, como lo queramos. Yo lo voy a poner incluso de esta parte de aquí, de la parte de esta parte que tiene así como un borde. Vamos a ver distintas opciones de decoración. Los corazones ya han secado, he abierto el agujero por los dos lados y he entintado las etiquetas. También les he abierto un agujerito con la Crop-A-Dile. Para decorar podríamos poner por un lado, podríamos poner puntillas, que quedarían preciosos. Yo en ese caso hubiese puesto las puntillas antes de coserlo y dejarlo ya puesto ahí. También podríamos poner unos chipboards, por ejemplo, esta mariposa quedaría preciosa ahí, o una nota musical. Mirad qué fino queda. Podríamos poner también cualquier papel, cualquier figura recortada con la troqueladora. Mirad con estas mariposas qué bonito queda. Queda muy fino. Se pueden poner así en el medio. Lógicamente estas pintándolas un poquito. Tenemos también aquí algunas plantitas. Podría quedar bonito. Bueno, el caso es echar imaginación. Mirar esta qué bonita puede quedar. Vamos a hacer otra cosa y vamos a hacer un experimento aquí, en directo, en el tutorial. Le vamos a hacer un stencil de relieve, pero esta vez vamos a teñir la pasta antes de aplicarla. Mirad qué bonito queda esto aquí abajo. Por un lado, voy a cegar el stencil, porque en este caso solo quiero que se me quede lo que es la filigrana del stencil, esta parte de aquí. La raya no quiero que me pase. Así es que lo voy a cegar lo primero de todo. Vamos a utilizar esta pasta de relieve, pero la vamos a teñir antes de aplicarla. Le vamos a aplicar este polvo de mica. Como veis, he cogido uno que es como un negro. Todos tienen brillo y este es un negro que al mezclarlo con el blanco se me va a quedar gris, que es lo que yo estoy buscando. Y a la hora de aplicarlo, pues como siempre, colocamos el stencil. Vamos a hacer primero este de aquí, lo centro bien en el piquito de abajo y ya aplico la pasta. Que ha quedado precioso. Bueno, y para este otro, pues por no hacer exactamente lo mismo, yo había pensado hacer este, aquí. Pues ahora cuando se seque, hacemos lo mismo en la parte de atrás. Bueno, como veis, he terminado la decoración de este primero y vamos a hacer juntos este segundo. Bueno, para hacer esta cadenita, lo que he hecho ha sido, he roto, que dejaba aquí las piezas, un trocito que me habían regalado de un collar, que tenía algunas de estas piedrecitas. Lo voy a tirar porque esto ya no sirve para mucho, simplemente quería enseñároslo. Y ahora, para hacer la cadenita, vamos a empezar haciendo una mini borla, a la que luego le pondremos todas las piedrecitas. Bueno, he tomado la medida más o menos de la cantidad de hilo que necesito para la borla, y antes de hacer la borla voy a abrir un poquito los hilos, porque si no luego con la borla una vez hecha me cuesta bastante más. Bueno, pues cojo las hebras, las nivelo todo lo que puedo y les doy unas cuantas vueltas en mi dedo. Como ya he tomado la medida, pues hasta que se me gaste.
ahí, más o menos, así. Ahora paso este hilo por aquí. Sería más práctico con menos cantidad de hilo, pero es que este mismo hilo es el que voy a utilizar luego para ir montando las perlitas. Por eso he cogido esta cantidad, que parece que es demasiado, pero es que es lo que vamos a necesitar en total. Y ya la parte de arriba de la borla la tenemos asegurada. Ahora ya, para no liarnos con esta hebra, lo que vamos a hacer es enhebrarla. Ahora cojo otro poquito de hilo y le voy a dar vueltas aquí. Y yo lo que hago es, le pongo una puntita de adhesivo block, que también serviría silicona fría. Ahora abrimos la borla por abajo y la igualamos. La llevamos a la peluquería y le cortamos el flequillo. Sobre ella construyo el resto de las perlitas. Esto lo he hecho así para evitarme tener que hacer un nudo que iba a quedar muy feo y al mismo tiempo poder utilizar un hilo finito para poder pasar las bolas. Cuando llego a esta parte hago una argollita así con la cuerda y voy liando todo el hilo alrededor de la cuerda. Y cuando ya he liado varias vueltas, remato haciendo un par de nudos. Por eso he dejado la aguja, porque es más cómodo con la aguja hacerle los 2 nudos. Y lo mismo, igual que he hecho antes, en la parte de abajo le vamos a cortar el hilo aquí y le vamos a poner un puntito de adhesivo block, simplemente para que esto no se nos escape. Ajusto aquí estas patitas para que no queden tan largas. Y ya tengo las dos tiras de perlitas. Vamos a ir enhebrando la etiqueta y las 2 tiras de borlitas. Como esta cinta es de bazar, que es mala, ¿vale? Tiene un lado con brillo y otro lado sin brillo. Entonces, a la hora de hacer el lazo, yo siempre procuro que me quede la zona del brillo hacia afuera, para que quede más bonito. Bueno, y antes de apretar tendría que haber pasado esta cinta por aquí. Y ahora ya lo pasamos por este agujerito. Paso también la segunda hebra. Y ya pasamos por aquí delante y ajustamos. En el lazo que nos queda arriba hacemos un nudito y aquí ya retiramos este exceso de cinta que desde mi punto de vista no queda bien. Y lo mismo, quemamos estas puntitas para que no se nos deshilachen. Y esta pues queda muy bonita, pero creo que le vamos a poner este botón aquí abajo, que creo que va a quedar muy bien. Esto sí que sí con adhesivo block, porque estamos pegando metal sobre papel y si no, pues no se va a pegar bien. Bueno, lo vamos a dejar secar. Aquí he sacado también estas cuentas, que estas las utilizamos en un trabajo que hicimos. Son cuentas hechas con papel y estas están hechas con barro desecado al aire, pintadas y con pátina dorada. Lo digo porque si no tenéis ningún tipo de cuenta, pues siempre se pueden fabricar. Personalmente no los tocaría más. En cuanto se seque, os los pongo en la mesa y os hago unas cuantas fotitos para que veáis con detalle cómo ha quedado. Como ves, nos han quedado unos corazones preciosísimos. Le podemos dar un toque especial a nuestro armario o a una cómoda poniéndolos en el picaporte. También los podemos colgar en la pared y decorar un rinconcito de nuestra casa, o podemos guardarlos y utilizarlos como decoración en cualquier otro trabajo que vayamos a hacer. Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.